Ya. En la última clase estuvimos notando que la palabra misericordia está mucho en el texto y esta noche también. Y es bueno definir la palabra misericordia. Mucha gente quiere definir la palabra con la palabra compasión, pero al final de Lucas capítulo 18, casi al final del capítulo, había un ciego gritando a Jesús, ten misericordia de mí. Jesús respondió diciendo, ¿qué quieres que yo haga? Misericordia es una acción. Y una vez en una clase particular con gente inconversa, alguien me dijo, me parece que la misericordia es la manifestación de compasión. Y precisamente es compasión motivando la acción. Y la idea, Jesús mostró misericordia para dar al ciego su vista. La otra cosa que queremos apreciar, entrar en el párrafo de esta noche, que Zacarías, cuando se abrió la boca y podía hablar, habló bendiciendo a Dios. Y lo que tenemos en versos 67 al final del capítulo es la bendición. En la Biblia católica, yo mencioné que el himno de María es llamado la Magnificat de María. Bueno, aquí dice la bendición de Zacarías, precisamente porque la primera palabra es, en verso 68, bendito. Entonces, tomando la primera palabra para proceder, es bien hecha lo que los católicos han hecho. Bueno, vamos a leer ahora versos 67 a 65. En verdad es el primer párrafo y voy a mostrar por qué. Porque en verso 65, y tu niño es la primera vez que Zacarías habla directamente a su hijo. El párrafo comienza hablando de Dios y vamos a ver cómo termina hablando de Dios y es como Juan el Bautista está o como estuviera envuelta de Dios. Dios por delante, Dios por atrás, envolviendo a Juan el Bautista en el Señor. Ahora vamos a leer 67 a 65. Y a Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Muy bien. Vamos a ver varias palabras en este himno que pueden ayudarnos mucho en el estudio de poesía y también de himnos, porque este es un himno. Está, al menos en mi Biblia, como si fuera un salmo del libro de los salmos. Bueno, es porque es un himno, es un salmo. La Biblia dice que él profetizó, pero fue lleno de quién? Del Espíritu Santo. Y queremos apreciar, él está lleno del Espíritu Santo. Su esposa estaba lleno del Espíritu Santo y Juan el Bautista, desde el vientre de su mamá, es lleno del Espíritu Santo. Bueno, bendito el Señor Dios de Israel,
y dos verbos, participios aquí, que ha dos cosas que ha hecho. Visitado y redimido. Y redimido a su pueblo. Visitar en la Biblia no se trata de irse a compartir como hoy en día mejor un café. Ese a lo mejor es nuestro concepto de visitar y charlar. Pero la palabra en la Biblia significa venir para corregir lo que falta. Por ejemplo, en el libro de Santiago, capítulo 1, el verso final del capítulo, que la religión pura y sin mancha delante de Dios es visitar las viudas. No significa, porque Santiago va a condenar la idea de irse y decir, qué lástima, que Dios te ayuda y tú no haces nada. Entonces, visitar es para irse a corregir lo que falta. Antiguo Testamento, Marta, su nueva, Naomi, muy bien, Noemi. Fue a vivir en Moab porque había hambre en Belén. Y a irse allá, pues sabemos que murió marido, también sus hijos, y ahora tiene las esposas de sus hijos con ella. Pero ahora está volviendo a Belén porque ella había escuchado que Dios había visitado su pueblo para dar pan. Ahora, antes había un hambre en toda la tierra alrededor. Entonces, huyeron en ese momento, pero volvieron cuando Dios había visitado el pueblo. Belén, por ejemplo, tiene lindo significado. Casa de pan. Es como raro pensar que falta pan en la casa de pan. Pero a mí me encanta pensar el pan de la vida nació en la casa de pan. Pero volviendo aquí, a visitarlo, redimido, a lo mejor tiene el entendimiento con el significado de esta palabra. Yo puedo dar, no hay problema, pero quiero dejar participación cuando puedo. Redención. Redención, sí. Rescate. Redimidos participios de ese verbo. But, ¿qué me dijiste? Rescatar. Y también se trata de rescatar, pero literalmente se trata de comprar de vuelta. Sí. Eso es muy importante en el libro de Levítico, porque uno puede estar en la pobreza, la miseria, y a lo mejor se vende a sí mismo para ser un esclavo. Pero un pariente cercano puede venir y pagar la deuda y en hacer una acción así, está comprando de vuelta la persona que se había vendido como esclavo, redimido. Un pariente cercano que tiene recursos y que quiere ayudar a su prójimo, es la persona haciendo esa acción. Pero qué lindo, cada uno de nosotros se vendió a sí mismo al pecado. Y nuestro hermano mayor, uno puede decir, de Jesús, vino y pagó el precio para rescatarnos. Eso es para redimirnos. Pedro va a decir, fuimos redimidos, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Jesús. Esa es la moneda de nuestra redención, la sangre del Señor. Entonces, ha visitado y ha redimido. Y es
presente perfecto en un sentido. Significa ya está en la acción. Por ejemplo, si yo dijera, he comprado un auto, usted va a entender, no en el momento, pero hace rato que compré uno, y ahí va a decir, vamos a salir a mirar el auto, quiero ver, algo así. Esa es acción ya en el pasado, comenzando a tener cumplimiento inmediatamente en visitar y redimir. En verso 69, yo quiero mostrar algo que también puede ayudar. La Biblia de las Américas traduce este verso mejor. Voy a explicar por qué. Dice, nos ha levantado un cuerno de salvación. Ahí va a decir, a mí me gusta más poderoso Salvador, pero el cuerno es una palabra como modismo para hablar de fuerza. Y esa palabra se usa mucho en el Antiguo Testamento y en salmos, en himnos. Entonces, ha levantado un cuerno de salvación. Si yo estuviera dando mi traducción, ha levantado un poderoso o una fuerza de salvación. Ahora, yo sé por medio de Jesús se hace, pero todavía no estamos hablando directamente acerca de Jesús. Pero sí, Él es el Salvador y vamos a ver en el párrafo leyendo. Pero yo quiero aprender que la palabra cuerno es algo de fuerza y poder. Ahora, piensa en un toro. El toro, yo sé que en España va a tener toros andando por la calle, ahí tiene que correr, pero no porque tiene miedo de ser atropellado, tiene miedo que va a meter sus cuernos, porque aún corriendo está tratando de agarrar a alguien con sus cuernos. Es donde el toro pone su fuerza. Por esa razón, la palabra cuerno es un sinónimo o modismo para fuerza. Ahora, volviendo. En la casa de quién, en final de 69. De David, su siervo. Claro. Y ahí es donde uno tendría que irse a 2 Samuel capítulo 7, donde David quería hacer un templo para el Señor, una casa para el Señor. El Señor dijo, no, pero yo voy a hacer una casa de ti. Y estaba hablando de una dinastía donde iba a perdurar la casa de David para siempre y precisamente el Cristo viene de ahí. Pero verso 60 dice, ¿cómo habló Dios por boca de quién? De sus santos profetas que fueron desde el principio. Ahora, ese me dice que viene con mucho desarrollo, porque los profetas han hablado de eso y desde mucho tiempo, desde el principio. Entonces, este ha estado en la mente de Dios, no en el último momento, algo que Dios ha planeado, algo que Él ha determinado. Pues, volviendo, verso 71, habla de salvación de quienes. De nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Ahora, es muy triste cuando el enemigo te aborrece. Ahora, este es un lenguaje muy parecido al lenguaje de Éxodo en salir de Egipto. A propósito, los egipcios habían maltratado a los israelitas, no solamente con esclavitud, pero matando sus hijos para que no se multiplique como varones. Entonces, un desprecio, un odio fuerte de parte de ellos. Entonces,
Este lenguaje nos hace pensar en la liberación de Egipto, pero eso es una cosa que es muy simbólica aún para nosotros, porque nosotros hemos sido salvados, rescatados, sacados no de Egipto, pero del pecado. Y una cosa para aprender, cuando Dios te saca de donde sea, su intención es para que nunca vuelva. Y él va a decir esto también por medio de Moisés. No volverán ustedes a Egipto. Va a irse a Babilonia. Y Babilonia es mejor que irse a Egipto porque Dios había prohibido este. Ahora, volviendo aquí, para hacer en la salvación que está mostrando, para hacer, ¿qué? Misericordia ¿Con quiénes? con nuestros padres, Y acordarse de que, de su santo pacto. ahora, no sé si he dado mi oración sobre un pacto. Un pacto es un acuerdo hecho con compromiso y sostenido con memoria. Ahora, Dios siempre se acuerda, Él nunca se olvida. Pero cuando la gente es infiel al Señor, se ha olvidado que Dios los había sacado de Egipto, de la esclavitud. En verdad, usó Jeremías el horno de fuego. ¿Por qué la gente quiere volver a Egipto donde estaba el horno de fuego? Dios había liberado a ellos de esta situación. Volviendo, verso 73, de juramento, perdón, que hizo Dios a quien. A Abraham, nuestro padre. Eso es muy lindo, porque en Génesis capítulo 22 es donde Dios hizo el juramento por sí mismo, que Hebreos capítulo 6 tiene como referencia. Pero ustedes se acuerdan, Dios había mandado a Moisés, había mandado a Abraham a irse a sacrificar a su hijo. Y llegó ahí como en 3 días. Y los llevó arriba. Isaac está diciendo, tenemos leña, tenemos fuego, pero ¿dónde está el animal? Usted se acuerda, Abraham dice, Dios va a proveer. Pero llega ahí y está por quitar la vida de Isaac. No iba a apuñalar. Yo quiero quitar esto de la imaginación de todos. Iba a cortar la garganta como cualquier otro sacrificio para recibir la sangre en forma controlada. Ahora, pero Dios paró la mano en ese momento y juró por sí mismo, diciendo, bendeciéndote, voy a bendecirte, y multiplicándote, voy a multiplicar. Bendecir y multiplicar es como superlativos, porque las dos palabras son usadas 2 veces cada una en el texto. El libro de Hebreos, Dios hizo porque no había nadie mayor que él. Y él quería asegurar a la vista de nosotros que sus promesas no se cambian. Dios no va a alterar nada que ha prometido. Bueno, volviendo, que nos había de conceder este pacto que había hecho con Abraham para conceder a la descendencia, que libramos de quienes. De nuestros enemigos, sin temor, les serviríamos. Aún ese es lenguaje. Moisés iba a decir, tenemos que salir del desierto, porque en Egipto vamos a sacrificar cosas que serían una abominación para ustedes. Precisamente,
macho tengo dificultad con la palabra, con un toro. Iba a sacrificar un animal así. En Egipto, un becerro de oro representaba uno de sus dioses. Entonces, es muy triste que en el desierto hicieron un becerro de oro. Pero volviendo aquí, sin temor le serviríamos. ¿Y cómo? En santidad y en justicia. ¿En presencia de quién? Delante de Él. ¿Por cuánto tiempo? Todos nuestros días. A mí me encanta. Santidad y justicia. Mi experiencia en hablar con pentecostales, yo sé que hay excepciones, pero he visto que la santidad, la palabra significa mucho para ellos. Y agradezco que es así. Pero justicia es donde piensa, eso suena como frío. Por ejemplo, si uno estuviera tomando la temperatura de la santidad, suena como algo ardiente. Y justicia, a veces dice a nosotros que ustedes ponen tanto énfasis en lo que dice la palabra de Dios. Y ellos piensan que van a tener más pasión, más emoción. Yo creo que tiene razón en tener pasión para las cosas de Dios. Pero aquí no dice santidad o en justicia. Está diciendo en santidad y en justicia. Tiene que ser los dos. Y delante de Él es Dios todos nuestros días. Ahora he dicho, por primera vez, estamos hablando de Juan el Bautista. Y vamos a leer el versículo 76 a... Vamos a leer 76 a 77. Solamente dos versos ahora. Versículos 76 al 77. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Muy bien. Este niño, tu niño, profeta de quién serás? Profeta del Altísimo. Es una linda manera de hablar de Dios porque no hay nadie más santo que Él. Entonces, el Altísimo. Y serás llamado profeta de Él. Porque irás, ¿cómo? Delante de la presencia del Señor. La presencia del Señor. Ojalá que pudiera remarcar esa frase, porque es una conciencia que tome en cuenta que Dios está ahí. Por ejemplo, en el libro del Levítico, hablando de todos los sacrificios, tendría que irse a la puerta del tabernáculo delante del Señor. A mí me gusta decir el lugar correcto y así fue. Y con el enfoque correcto. Yo encuentro que cuando me voy cada domingo a la iglesia, estoy yendo al lugar correcto. Pero a veces he visto, no mucho últimamente, pero he visto una vez una señora cortando sus uñas delante del momento cuando participó de la cena del Señor. Lugar correcto, pero no el enfoque correcto. El enfoque correcto siempre toma en cuenta la presencia del Señor. Y dice, irás delante de la presencia de Dios y ora o del Señor. Y a mí me gustan las tres pares que tenemos. ¿Para qué? Preparar sus caminos. ¿Y para qué?
para dar conocimiento de salvación, ¿Y para qué? para perdón de sus pecados. Una misión muy completa para dar para preparar sus caminos. Y ahí va a decir, pero los caminos del Señor no hace falta preparación. Dios ha hecho la cosa bien. Pero preparar el camino del Señor es para preparar el camino, vamos a ver en Lucas capítulo 3, para que el Señor llegue rápido, derecho a individuo. Por ejemplo, si estoy construyendo un camino para que venga el Señor, no quiere que tome la vuelta, no quiere que sea muy difícil de pasar. Yo quiero que venga derecho rápidamente a mí. Y eso es lo que Juan el Bautista va a hacer, pero vamos a apreciar más con lujo de detalle en Lucas capítulo 3. Para dar conocimiento de qué? Conocimiento de salvación a su pueblo. Claro, mucha gente hoy en día menosprecia conocimiento, pero Dios valoriza el conocimiento. Y para dar conocimiento de la salvación a su pueblo, el pueblo necesita este conocimiento. Y para otra cosa, Perdón de sus pecados. o la necesidad de los siglos ser perdonados, para tener, bueno, otra palabra sería la palabra que pase de nosotros su ira, porque en pecar estamos provocando la ira del Señor. Y Juan el Bautista va a ayudar con esta solución, no de él, pero obviamente de parte de Dios. A mí me gusta, verso 78, me muestra el motivo de dar estas cosas. 78 solamente. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Ahora, la entrañable misericordia. Eso significa que viene de su ser. A veces uno cuando se siente una emoción muy fuerte, se siente en el coro de su cuerpo. La misericordia no es algo que Dios hace porque está obligado, lo hace porque desde lo profundo de su ser, Él quiere mostrar misericordia. Con que nos, la palabra de nuevo, que hemos visto al principio de himno, con que nos visitó. Visitó. ¿Desde dónde? Desde lo alto, la aurora. La aurora. Jesús es la persona en esta frase. Él es la estrella, según el libro de Apocalipsis, resplandeciente de la mañana. Jesús es el nuevo día. ¿Cuánta gente dice, ojalá que pudiera comenzar de nuevo? Tener otra oportunidad para hacer las cosas correctas. En Jesús tienes la oportunidad para comenzar totalmente de nuevo. Más adelante, en capítulo 4 de Lucas, quiero mostrar que en verdad el año de jubileo en el Antiguo Testamento está apuntando a nuestra redención y la oportunidad para comenzar totalmente de nuevo.
En años de jubileo, todas las deudas son canceladas, todas las propiedades vuelven a los dueños originales, todos los esclavos son liberados. Es un nuevo comienzo y una celebración que dura por un año. Lindo, lindo. Pero vamos a hablar de esto más adelante. Dice verso 79 y leer 79 orden, por favor. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Ahora, no sé si hemos tomado en cuenta, pero la palabra para es muy usada aquí. La palabra para apunta a un propósito. Y el propósito de Dios es dar luz. Y luz a quienes, perdóname. A los que habitan en tiniebla y en sombra de muerte. Ahora, mi Biblia da referencia aquí de Isaías capítulo 9, verso 2. Mateo también va a citar esta profecía de Isaías y va a hablar de dos tribus en el norte, Naftali y Zabulón. Y la razón en la profecía, siempre cuando la invasión viene del norte, y venía del norte de parte de Asiria, viene del norte de parte de Babilonia, ha venido aún del norte de los griegos después y los romanos. ¿Y quién va a recibir el golpe mayor? Los dos tribus en el norte. Son tribus que no generalmente han tenido lindos momentos en su existencia. Pero Jesús viviendo en Galilea es el cumplimiento total de esta luz resplandeciendo en una zona donde casi nunca tenía luz alumbrando. Volviendo aquí, para encaminar que Nuestros pies por camino de paz. ahora luz nos va a ayudar mucho en caminar y caminar donde más vale por el camino de paz. Ahora, la palabra paz nos hace falta definir. La palabra del Antiguo Testamento es shalom. Es como un judío va a saludarse uno a otro hoy en día. La palabra griego de paz es Irene. Ahora, hace poco tuvimos aquí, hace como 8 o 9 años, un huracán que tenía el nombre Irene. ¿Sabe cómo me llamó la excepción? Tenía un viento dando destrucción y todo esto, y ha sido nombrado porque es un nombre de mujer con el nombre Irene. Pero la palabra Irene se trata de armonía y un huracán para mí no es el símbolo de armonía. Y la palabra shalom es la idea de completo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay un momento donde va a edificar un altar con piedras, en hebreo, piedras shalomes. ¿Qué tiene que ver una piedra de paz? No, es la idea de estar completo. No es cuando uno tiene paz, cuando no falta nada, cuando cada cosa encaja, cuando todo está en armonía. Por ejemplo, Jesús cuando decía en el Evangelio de Juan, mi paz te doy. No como la paz que el mundo da. El mundo quiere ausencia de problemas. Jesús va a mostrarse como navegarse por esos tormentos de problemas. Esa es la paz que nos hace falta. Por esa razón,
me hace falta la ayuda para encaminar, pisar donde corresponde para tener este paz. Y luego finaliza con verso 80. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. yo quiero anotar, este chico tiene el desarrollo completo. Hablando de Juan el Bautista, el niño que, primer punto, Crecía. crecía. Todos los padres se preocupan si sus hijos crezcan. El niño crecía y Se fortalecía en espíritu. muchos padres no piensan en el hombre interior, en el niño interior, y que él se puso fuerte en espíritu. Es un deseo que todos los padres deben tener para sus hijos. Y cuando la gente dice, todos que oían versos 66, hacía la pregunta, ¿quién pues será este niño? Crecía, se fortalecía en espíritu y estuvo ¿dónde? En el lugares desiertos. Hasta qué momento. Hasta el día de su manifestación a Israel. Muchos padres hoy en día se preocupan si sus hijos viven en las ciudades para tener diversión, donde puede irse a ver una película, donde puede juntarse con otros chicos para jugar la pelota. Juan el Bautista vivía en lugares aislados, en el desierto. Pero entonces la gente va a decir, pobrecito. No, él fue muy bendecido porque tenía dos padres, papá y mamá, que eran gente lleno del Espíritu Santo. Yo creo que hoy en día uno va a ver muchas cosas a sus hijos, pero no va a ser los padres que hacen falta que el niño necesita. Juan el Bautista no podía haber tenido mejores padres que Zacarías y Elizabeth. Y ese es el hombre que vamos a apreciar más en capítulo 3, preparando el camino al Señor.